Nicolás Maquiavelo, el pensador más temido y malinterpretado de la historia, no escribió El Príncipe para celebrar la moral de los sermones, sino para exponer la mecánica fría del poder real, ese que se ejerce entre sombras, donde los ingenuos son sacrificados en el altar de los resultados. Hoy, desentrañaremos la verdad que los libros de autoayuda no se atreven a nombrar. ¿Por qué los buenos pierden? Y cómo los maestros del juego oculto manipulan las reglas sin que nadie lo note. Imagina un mundo donde dos fuerzas chocan eternamente, la de quienes siguen las reglas esperando una recompensa que nunca llega, y la de quienes escriben las reglas en tinta invisible. Maquiavelo no hablaba de maldad, sino de eficacia, no de crueldad gratuita, sino de la inteligencia que reconoce una ley incómoda. La humanidad premia al que domina el arte de lo posible, no al que se refugia en lo moralmente cómodo. ¿Cuántas veces has visto caer al justo mientras el astro triunfa sin explicación? No es coincidencia, es diseño. Y cada vez que ignoras esta realidad, firmas tu propia derrota con una sonrisa noble. Hay una línea que divide a los que sobreviven de los que dominan, y no está trazada por la ética sino por el resultado. Piensa en esto. ¿Por qué las mismas personas que condenan a Maquiavelo en público lo aplican en privado? La respuesta es tan clara como devastadora. Porque el éxito no es un concurso de popularidad, sino un juego de estrategia donde la percepción vale más que la verdad. Los honestos confunden el mundo como debería ser con el mundo como es. Y ese es su primer y último error. ¿Estás preparado para enfrentar la cruda realidad o preferirás seguir creyendo en cuentos que solo benefician a quienes ya ganaron? Detente un momento y observa a tu alrededor. Cada imperio, cada fortuna, cada posición de influencia fue construida con una dosis calculada de ilusión y pragmatismo. Maquiavelo no inventó las reglas, solo las expuso con una claridad que aún hoy escuece. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que te dijeron sobre el trabajo duro y la integridad es solo la mitad de la ecuación? La otra mitad está escrita en códigos no dichos, en movimientos silenciosos, en la capacidad de leer el tablero antes de que la partida termine. La pregunta no es si esto es justo, sino si estás dispuesto a jugar. Este no es un video sobre teorías, es un espejo, y lo que verás en él no te gustará, porque desafía todo lo que creías seguro. Pero entre esas grietas, donde la incomodidad se encuentra con la verdad, está la llave que pocos encuentran y menos aún usan. ¿Continuarás siendo un espectador de tu propia vida o tomarás el lugar que otros han ocupado a tu costa? La elección, como diría el propio Maquiavelo, no es entre el bien y el mal, sino entre el poder y la irrelevancia. Y esto es solo el principio. ¿Cuántas veces has sentido que jugabas limpio mientras otros ganaban sucio? Hay una mentira que llevas grabada en el pecho como una cicatriz de guerra. La creencia de que la nobleza siempre triunfa. Pero abre los ojos y mira el mundo real, ese que no aparece en los discursos motivacionales. Maquiavelo lo advirtió hace siglos. La virtud exhibida es la primera cadena del perdedor. Mientras tú esperas que el universo te premie por tu rectitud, los verdaderos jugadores reescriben las reglas a tu espalda. Observa con atención los hilos que mueven el poder. ¿Ves algún santo en los tronos? La historia no se escribe con buenas intenciones, sino con movimientos fríos y precisos. Cada imperio, cada fortuna, cada posición de dominio fue construida sobre una verdad incómoda. Los principios son lujos que solo pueden permitirse quienes ya tienen el control. ¿Cuánto de tu vida has desperdiciado esperando una recompensa que nunca llegó por seguir las reglas? Hay un juego ocurriendo frente a tus ojos, pero no te han enseñado a verlo. Mientras te concentras en ser bueno, otros dominan el arte de lo útil. No es que la moral no importe, es que solo importa cuando sirve al propósito. Esta es la lección que los honestos nunca aprenden a tiempo. El mundo no juzga tus intenciones, solo tus resultados. Y cada vez que antepones tu orgullo moral a tu progreso, firmas tu propia sentencia de medianía. Piensa en todas las veces que te detuviste por miedo a mancharte las manos. Ahora piensa en aquellos que no dudaron. ¿Dónde están ellos hoy? La paradoja es cruel. Los que se aferran a su pureza terminan sirviendo a los que no tuvieron esos escrúpulos. Maquiavelo no te pide que te conviertas en monstruo, sino que dejes de ser mártir. Porque en el ajedrez del poder, la primera baja siempre es el que no quiso aprender las reglas. Detente un momento y observa tu vida como si fueras un estratega estudiando un campo de batalla. Cada oportunidad perdida por hacer lo correcto, cada ventaja regalada por mantener las apariencias, cada sacrificio inútil en el altar de una moral que nadie más respeta. ¿Qué te ha costado realmente tu honestidad? La respuesta duele más de lo que estás dispuesto a admitir. Pero este dolor es necesario,
porque solo al reconocer las cadenas podemos empezar a romperlas. Hay una verdad que duele más que cualquier otra. Has sido cómplice de tu propia derrota, no por falta de talento o esfuerzo, sino por creer en reglas que solo existen para ti. Mientras tú jugabas al juego como te lo enseñaron, otros reescribían las reglas a su conveniencia. Esta no es una acusación, es un llamado de atención. El poder no se gana siguiendo códigos, sino entendiendo cómo funcionan realmente las cosas. Ahora la pregunta que resuena en tu silencio: ¿qué harás con esta revelación? Porque conocer la verdad es solo el primer paso. El verdadero desafío comienza cuando debes decidir si seguirás siendo espectador de tu vida o tomarás las riendas con nueva claridad. Esto no es sobre convertirse en lo que desprecias, sino sobre dejar de ser lo que otros necesitan que seas. El momento de elegir ha llegado. Puedes seguir creyendo en cuentos reconfortantes o enfrentar la realidad del juego que siempre ha estado ocurriendo. Maquiavelo no escribió para villanos, sino para aquellos con el coraje de ver el mundo como es, no como nos dijeron que debería ser. La pregunta que queda es simple: ¿tienes ese coraje? Porque lo que sigue dependerá enteramente de tu respuesta. ¿Alguna vez has sentido que por más que te esfuerzas, alguien con menos mérito avanza mientras tú te quedas estancado? No es casualidad, es diseño. Existe un código oculto que gobierna el éxito, un manual no escrito que los poderosos conocen pero nunca admitirán. Maquiavelo lo reveló hace siglos. Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. No importa cuánto hagas, sino cuánto logres que vean. Mira detrás del telón de cualquier gran logro y encontrarás la misma verdad incómoda. Las apariencias siempre han valido más que la sustancia. ¿Por qué crees que los políticos gastan fortunas en asesores de imagen mientras recortan presupuestos importantes? ¿Por qué el ejecutivo menos competente pero mejor conectado asciende sistemáticamente? No es injusticia, es el juego funcionando exactamente como fue diseñado. Hay una ley de hierro que gobierna las interacciones humanas. Las personas no premian la verdad, premian lo que les hace sentir. El maestro manipulador lo sabe y actúa en consecuencia. No se trata de mentir, sino de comprender que en el teatro social, el guión lo escriben quienes entienden esta simple verdad. La percepción supera a la realidad cada vez que ambos entran en conflicto. Piensa en todas las veces que alguien menos capaz que tú obtuvo lo que merecías. Ahora responde honestamente. ¿Jugaron sucio o simplemente entendieron algo que tú no? La diferencia entre el éxito y la frustración a menudo no está en el trabajo duro, sino en comprender que el mundo premia a quienes dominan el arte de hacerse visibles, de conectar con los decisores, de presentar sus logros como indispensables. Pero cuidado, esto no es un llamado al cinismo vacío, es una invitación a despertar. Porque mientras tú te enfocas en hacer bien tu trabajo, otros están cultivando relaciones, moldeando percepciones y posicionándose estratégicamente. No es que tu trabajo no importe, es que nunca fue lo único que importaba. La pregunta incómoda es: ¿por qué nadie te lo dijo antes? El verdadero poder comienza cuando reconoces que el mérito solo no es suficiente. Cuando entiendes que cada interacción es una oportunidad estratégica, cada conversación un campo minado de posibilidades. Los grandes jugadores no dejan nada al azar. Estudian a las personas, identifican sus motivaciones ocultas y se presentan como la solución a necesidades que ni siquiera habían sido expresadas. Esto explica por qué tantas personas talentosas se quedan atrás. No es falta de capacidad, es exceso de ingenuidad. Creen que el mundo funciona como les enseñaron, cuando en realidad funciona como siempre ha funcionado, como un campo de batalla donde triunfan los que mejor entienden la naturaleza humana. La buena noticia es que este conocimiento no es exclusivo, solo está oculto a plena vista. Ahora enfrentas una disyuntiva crítica: seguir jugando con las reglas obvias y predecibles, o comenzar a entender las verdaderas fuerzas que mueven los hilos del éxito. Maquiavelo no te está pidiendo que renuncies a tu integridad, te está mostrando cómo el mundo realmente funciona. La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda, en el juego del poder, la ignorancia voluntaria es la forma más costosa de autosabotaje. ¿Qué duele más? ¿Que te engañen o descubrir que llevas años engañándote a ti mismo? Hay una traición más profunda que cualquier decepción externa, la que cometemos cuando sacrificamos nuestros intereses en el altar de una moralidad ficticia. Maquiavelo lo expresó sin piedad. El hombre que quiere hacer el bien en todo momento está condenado a fracasar entre tantos que no son buenos. ¿Cuántas veces has sido tu propio verdugo en nombre de principios que nadie más sigue? Observa tus decisiones pasadas con ojos fríos. Ese ascenso que no pediste por no parecer ambicioso.
Esa oportunidad que dejaste pasar por miedo a qué dirían. Ese momento en que callaste tu verdad para mantener la paz. Cada una de estas virtudes fue en realidad una claudicación disfrazada de nobleza. Mientras tanto, quienes no cargan con esos escrúpulos avanzan sin mirar atrás. La pregunta que quema es, ¿valió la pena tu autotraición? Existe un instinto primario que la civilización nos ha enseñado a reprimir. El impulso de poner nuestros intereses primero. La sociedad condena este instinto como egoísmo, pero los grandes estrategas lo reconocen como supervivencia pura. No es que debamos pisar a otros para avanzar, sino que debemos dejar de ponernos a nosotros mismos bajo los pies de los demás. ¿Hasta cuándo seguirás siendo el obstáculo de tu propio progreso? Hay un momento revelador en la vida de toda persona honesta, cuando descubre que su integridad ha sido su limitante. Es un terremoto existencial. De repente comprendes que mientras tú jugabas con las reglas visibles, otros escribían las invisibles. Que tu honradez no te protegió, solo te hizo más vulnerable. Este no es un llamado al cinismo, sino al despertar brutal. La virtud sin estrategia es un suicidio lento. Mira a los que admiras, realmente míralos. ¿Crees que llegaron donde están siguiendo al pie de la letra las reglas de la decencia convencional? Detrás de cada gran éxito hay decisiones incómodas, momentos en que eligieron su progreso sobre la aprobación ajena. La diferencia entre ellos y tú no es moral, es de conocimiento. Entendieron que en la vida real la pureza absoluta no existe, solo existen elecciones estratégicas. Pero atención, esto no es sobre convertirse en lo que se desprecia, es sobre dejar de ser lo que otros esperan que seas. El verdadero poder comienza cuando rompes el hechizo de la aprobación externa, cuando dejas de pedir permiso para prosperar. Los líderes no nacen de seguir caminos, sino de tener el coraje de trazarlos, aunque eso signo incomodar a quienes prefieren tu sumisa mediocridad. Ahora enfrentas el dilema esencial, seguir siendo el bueno de tu propia tragedia o convertirte en el protagonista de tu éxito. Maquiavelo no te pide que abandones tus valores, sino que examines cuánto de ellos es realmente tuyo y cuánto es condicionamiento social. Porque en el juego del poder, la peor derrota no es fracasar, sino darte cuenta demasiado tarde de que nunca jugaste para ganar. El momento de la elección ha llegado. Puedes seguir siendo el espectador de tu vida o tomar las riendas con nueva claridad. Recuerda, los principios valen poco cuando te impiden prosperar y la integridad no alimenta a tu familia. Esta no es filosofía, es supervivencia. La pregunta final es brutalmente simple. ¿Prefieres ser moralmente correcto o estratégicamente vivo? Tu respuesta escribirá tu futuro. ¿Qué pesa más? ¿Tu verdadero ser o la percepción que los demás tienen de ti? Aquí yace el secreto mejor guardado de los grandes estrategas. El dominio absoluto no se ejerce desde la autenticidad, sino desde la máscara perfectamente calibrada. Maquiavelo lo advirtió. El que logra hacerse temido evita el ser odiado. Pero tú, en tu obsesión por ser auténtico, ¿cuántas puertas has cerrado sin darte cuenta? Observa con atención a los que escalan posiciones de influencia. Ves seres transparentes o artistas del performance social. El poder no reside en quienes son realmente, sino en quienes saben proyectar ser cuando es necesario. Esta no es hipocresía, es inteligencia estratégica. Mientras tú te aferras a tu yo verdadero como un náufrago a un salvavidas, los maestros del juego adaptan su persona como un traje a cada situación. Hay una ley no escrita que gobierna todas las interacciones humanas. Las personas no recompensan la verdad, recompensan lo que les hace sentir seguras. El líder astuto lo sabe y moldea su imagen como un escultor trabaja la arcilla. No se trata de falsedad, sino de comprensión profunda. En el teatro del poder, el guión lo escriben quienes dominan el arte de ser lo que cada audiencia necesita ver. Piensa en todas las veces que tu franqueza te costó más de lo que ganaste. Ahora recuerda a esa persona que siempre parece estar en el lugar correcto en el momento preciso. ¿Magia? No. Estrategia pura. Mientras tú vomitabas tus verdades sin filtro, ellos dosificaban cada palabra, cada gesto, cada silencio para máximo impacto. La diferencia no está en su suerte, sino en su comprensión de que la percepción es la única realidad que importa. Pero cuidado, esto no es llamado al engaño vulgar. Es una revelación incómoda. Tu autenticidad absoluta es un lujo que pocos pueden permitirse. Los verdaderos jugadores entienden que la identidad no es prisión, sino herramienta. Adaptarse no es traicionarse, es evolucionar. ¿Cuántas oportunidades has perdido por negarte a ajustar tu persona a las circunstancias?
El poder real comienza cuando dejas de ver la adaptabilidad como debilidad y la reconoces como arma suprema. Los grandes estrategas no tienen una personalidad, tienen un repertorio. Saben cuándo mostrarse accesibles y cuándo ser impenetrables, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ser el martillo y cuándo el agua. Esta flexibilidad no es falta de carácter, es inteligencia emocional llevada a su máxima expresión. Ahora enfrentas la disyuntiva más íntima: seguir aferrado a tu identidad rígida como consuelo psicológico, o desarrollar la habilidad de navegar múltiples versiones de ti mismo con propósito estratégico. Maquiavelo no te pide que renuncies a tu esencia, sino que expandas tu capacidad de ser efectivo en distintos contextos. El momento de elegir ha llegado. Puedes seguir siendo esclavo de una autenticidad malentendida, o convertirte en arquitecto de percepciones. Recuerda, en el juego del poder no gana el más real, sino el que mejor entiende que la realidad es ante todo una construcción mental. La pregunta final es brutal. ¿Prefieres ser auténticamente irrelevante o estratégicamente influyente? Tu respuesta determinará tu posición en la jerarquía invisible que gobierna el mundo. ¿Qué duele más? ¿La garra del león o el engaño del zorro? Maquiavelo desentrañó esta paradoja hace siglos, pero pocos han tenido el coraje de aceptarla. Los triunfadores exitosos dominan el arte de ser ambas bestias cuando la situación lo exige. Mientras tú debatías entre ser fuerte o astuto, los verdaderos estrategas ya entendieron que estas no son cualidades opuestas, sino las dos caras de una misma moneda de poder. Observa a los que gobiernan tu mundo desde las sombras. ¿Ves solo fuerza bruta o solo manipulación? No. Ves criaturas que alternan entre rugir y susurrar con precisión quirúrgica. El ejecutivo que muestra los dientes en junta directiva, pero sonríe en la cena de negocios. El político que golpea con una mano mientras acaricia con la otra. Esta dualidad no es accidente. Es diseño maquiavélico en su expresión más pura. Hay un instante revelador en la vida de todo perdedor moralista, cuando comprende que su rigidez ética lo ha convertido en presa fácil. Mientras tú te enorgullecías de ser siempre león o siempre zorro, otros te estudiaban, aprendían tus patrones predecibles y te manipulaban como pieza en su tablero. La pregunta que quema es: ¿cuánto tiempo más seguirás siendo un animal de un solo truco en una jungla de depredadores versátiles? Piensa en todas las veces que te paralizó la dicotomía entre ser firme y ser inteligente. Ahora analiza a tus rivales más efectivos. ¿Acaso dudaron cuando había que ser implacables? ¿Vacilaron cuando el momento exigía sutileza? No, porque entendieron lo que tú aún cuestionas. La moral es estática, pero el poder es dinámico. Los principios rígidos solo sirven a quienes ya están en la cima. Pero atención, esta no es filosofía para cínicos. Es realismo estratégico en estado puro. El verdadero maestro no elige entre fuerza y astucia, sino que trasciende la falsa dicotomía. Sabe cuándo aplastar y cuándo seducir, cuándo intimidar y cuándo negociar. Esta fluidez no es falta de carácter, es la evolución suprema del jugador consciente. El poder real comienza cuando rompes las cadenas del pensamiento binario. Cuando comprendes que a veces la mayor muestra de fuerza es contenerla, y la mayor demostración de inteligencia es parecer simple. Los grandes estrategas no se anuncian, no siguen guiones predecibles, no se encasillan en roles cómodos. Son agua que se convierte en hielo o vapor según la temperatura del campo de batalla. Ahora enfrentas la elección definitiva: seguir siendo un animal de un solo instinto en un ecosistema de depredadores adaptables o desarrollar la mutabilidad estratégica de los que verdaderamente gobiernan. Maquiavelo no te pide que renuncies a tu naturaleza, sino que la expandas más allá de los límites autoimpuestos. El momento de la metamorfosis ha llegado. Puedes seguir siendo presa de tu propia rigidez, o transformarte en el cazador que elige sus armas según la presa. Recuerda, en la jerarquía del poder no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el más capaz de ser ambas cosas en el momento exacto. La pregunta final es despiadada. ¿Prefieres la comodidad de ser predecible o el poder de ser imparable? Tu respuesta escribirá tu lugar en la cadena alimenticia social. ¿Qué es más poderoso, el discurso perfecto o el silencio estratégico? Mientras los ingenuos buscan atención, los verdaderos estrategas cultivan el arte de lo no dicho. Maquiavelo lo sabía. Las palabras sobran cuando los actos gobiernan. ¿Cuánto poder has regalado por hablar cuando debías callar, por explicar cuando debías dejar que especularan? Observa a los grandes jugadores en tu campo. ¿Hablan de sus planes o dejan que sus resultados rugan por ellos? El poder no se anuncia, se ejerce. Cada vez que revelaste prematuramente tus movimientos, cada vez que justificaste tus acciones sin que te lo pidieran,
Cada vez que buscaste validación verbal, entregaste ventaja estratégica. La lección es clara. El que controla el silencio, controla el juego. Hay una fuerza primitiva en lo no explicitado que desarma incluso al más astuto. Cuando callas sobre tus verdaderas intenciones, los demás proyectan sus propios miedos y deseos sobre tu silencio, creando monstruos imaginarios que trabajan para ti. Mientras tú gastabas energía en explicarte, los maestros del poder dejaban que sus enemigos se destruyeran solos con sus propias suposiciones. Piensa en todas las veces que hablaste para llenar un vacío incómodo, para demostrar tu valía, para ganar aprobación instantánea. Ahora recuerda a esa figura de autoridad que domina la habitación sin pronunciar palabra. ¿Qué tiene que tú no? Comprende esto. El lenguaje más poderoso no se habla con la boca, se comunica a través de presencia calculada y ausencias estratégicas. Pero cuidado, este no es un llamado al mutismo patológico. Es la revelación de que las palabras son como munición. Desperdiciarlas te deja indefenso, dosificarlas te da control. Los verdaderos líderes hablan solo cuando sus palabras pueden herir o curar con precisión quirúrgica. El resto del tiempo, su silencio construye misterio, autoridad y sobre todo poder. El dominio real comienza cuando sustituyes la necesidad de ser entendido por el poder de ser impredecible. Cuando dejas de dar explicaciones como moneda de validación y empiezas a tratar la información como recurso estratégico. Los que menos hablan son los que más escuchan, y quien más escucha tiene más armas cuando llega el momento de actuar. Ahora enfrentas la decisión más contraintuitiva: seguir esclavo de tu necesidad de expresión inmediata o cultivar el vacío fértil del silencio estratégico. Maquiavelo no te pide que renuncies a tu voz, sino que la emplees con la precisión de un cirujano, no con la generosidad de un charlatán. El momento de callar ha llegado. Puedes seguir regalando poder en cada palabra innecesaria, o comenzar a medir cada sílaba como bala en un duelo. Recuerda, en la economía del poder, quien controla el silencio controla la narrativa. La pregunta final es reveladora. ¿Prefieres el aplauso momentáneo de tus palabras o el poder duradero de tu silencio calculado? Tu respuesta determinará si eres marioneta o titiritero en el teatro del poder. ¿Qué separa al peón del gran maestro? No es inteligencia ni recursos, ni siquiera suerte. Es la capacidad de ver 3 movimientos adelante cuando los demás solo reaccionan al presente. Maquiavelo lo expresó con crudeza. El que no prevé los problemas desde lejos se acerca a ellos con angustia. ¿Cuántas crisis en tu vida podrías haber evitado si hubieras mirado más allá de la siguiente esquina? Observa cualquier derrota en tu historia personal. Detrás de cada una encontrarás un patrón común. Reaccionaste cuando debiste anticipar, improvisaste cuando debiste preparar. Mientras tú peleabas batallas del día a día, los verdaderos estrategas ya habían ganado la guerra meses antes, manipulando circunstancias desde las sombras. Esta no es magia negra, es disciplina mental aplicada. Existe un vértigo particular cuando descubres que lo que llamabas mala suerte era en realidad tu ceguera estratégica. Ese despido inesperado, esa oportunidad perdida, esa traición que no viste venir, todas llevaban tu nombre escrito meses antes en señales que elegiste ignorar. La pregunta que quema es: ¿cuánto dolor te ahorrarías si desarrollaras la mirada fría del ajedrecista en lugar de la visión míope del espectador? Piensa en los grandes jugadores que admiras. ¿Qué ves? Personas que parecen adivinar el futuro. Pero no hay adivinación aquí, solo lectura implacable de patrones humanos. Mientras tú te distraes con anécdotas, ellos estudian las reglas del juego. Mientras tú memorizas jugadas, ellos internalizan principios. La diferencia no es de capacidad, sino de perspectiva. Ellos juegan en 4ª dimensión, tú en 3ª. Pero atención, esto no es sobre volverse paranoico. Es sobre desarrollar el músculo estratégico que transforma caos en ventaja. Los maestros no predicen el futuro, lo crean mediante acción calculada hoy. Cada movimiento, cada alianza, cada palabra suya siembra resultados que cosecharán meses después. ¿Cuántas semillas estratégicas has plantado esta semana? El poder supremo comienza cuando trasciendes la tiranía de lo urgente para enfocarte en lo importante. Cuando dejas de apagar incendios para empezar a controlar dónde y cuándo surgen las chispas. Los verdaderos líderes no resuelven problemas, los previenen o los orquestan según convenga a sus planes. Esta perspectiva elevada no es don divino, es habilidad cultivable. Ahora enfrentas la bifurcación crítica: seguir siendo juguete de circunstancias que no controlas o desarrollar la visión telescópica de los que mueven los hilos. Maquiavelo no te pide obsesión malsana, sino vigilancia estratégica. Porque en el juego del poder, el presente es consecuencia del pasado, pero el futuro pertenece a quien sabe moldearlo desde hoy.
El momento de despertar ha llegado. Puedes seguir siendo víctima de un futuro que otros diseñan o convertirte en arquitecto de realidades. Recuerda, los animales reaccionan, los humanos anticipan, pero solo los estrategas crean el mañana. La pregunta final es brutalmente clara. ¿Prefieres seguir sorprendiéndote por lo imprevisible o empezar a ser tú quien lo imprevisto? Tu respuesta escribirá tu destino en letras que solo podrás leer cuando sea demasiado tarde para cambiarlo. ¿Qué ocurre cuando el cazador descubre que también es presa? Este es el momento de máxima lucidez estratégica, cuando comprendes que el verdadero juego de poder no se libra contra otros, sino contra tus propias limitaciones internas. Maquiavelo lo insinuó. El hombre que se conoce a sí mismo está armado contra el mundo. ¿Cuántas batallas has perdido contra fantasmas externos cuando el enemigo real habitaba en tu mente? Observa con brutal honestidad tus derrotas pasadas. Detrás de cada una encontrarás no un oponente superior, sino una versión tuya que eligió el autoengaño sobre la verdad. Te mentiste sobre tus motivaciones, sobre tus capacidades, sobre las reglas reales del juego. Los grandes maestros no son inmunes a este error, pero han desarrollado el antídoto, la disciplina de examinar sus propias sombras con luz implacable. Existe un punto de inflexión en la vida de todo estratega, cuando deja de culpar a factores externos y empieza a diseccionar sus propias debilidades con fría precisión. Ese ascenso que no obtuviste, ese negocio que fracasó, esa relación que se destruyó, todos llevan tu huella digital en sus fallos críticos. La pregunta que abraza no es ¿quién me hizo esto?, sino ¿qué parte de mí lo permitió? Este es el principio del verdadero poder. Piensa en los patrones que se repiten en tus fracasos. ¿Ves coincidencias o un hilo conductor de tus propias decisiones inconscientes? Los jugadores supremos no creen en la mala suerte. Estudian sus errores como mapas del tesoro hacia versiones superiores de sí mismos. Mientras tú maldecías la oscuridad, ellos aprendían a navegar en ella. La diferencia no está en el talento, sino en la voluntad de enfrentar los espejos más dolorosos. Pero atención, esto no es flagelación psicológica. Es alquimia estratégica. Transformar el plomo de tus fracasos en el oro de tu evolución. Los verdaderos líderes no niegan sus sombras, las integran, las doman, las convierten en armas. Tu ira mal dirigida puede ser determinación focalizada. Tu narcisismo herido puede convertirse en ambición pura. Tus miedos paralizantes pueden transformarse en radar estratégico. Todo depende del crisol donde decidas fundir tus demonios. El poder último comienza cuando trasciendes la búsqueda de tácticas externas para emprender la conquista interna, cuando comprendes que el verdadero campo de batalla no está en los salones del poder, sino en los pasillos de tu propia mente. Los maestros no controlan circunstancias, se controlan a sí mismos con tal precisión que las circunstancias inevitablemente se alinean. Ahora enfrentas la elección definitiva: seguir siendo marioneta de tus patrones inconscientes o convertirte en escultor de tu propio carácter estratégico. Maquiavelo no te ofrece consuelo. Te ofrece el espejo más honesto, porque en el juego final no triunfa el que más sabe sobre los demás, sino el que más se conoce a sí mismo. El momento de la metamorfosis está aquí. Puedes seguir siendo prisionero de versiones pasadas de ti mismo o forjar una identidad consciente, flexible y deliberada. Recuerda, los principiantes estudian estrategias, los avanzados estudian patrones, pero los maestros estudian la naturaleza humana, empezando por la suya propia. La pregunta final es la única que importa. ¿Tienes el coraje de jugar este juego en el nivel más profundo, donde el premio no es poder sobre otros, sino soberanía absoluta sobre ti mismo? El juego ha terminado, o quizá apenas comienza. Todo lo que creías saber sobre el poder, la virtud y el éxito ahora yace desnudo ante ti, no como teoría, sino como espejo. Maquiavelo no te ha dado respuestas. Te ha devuelto las preguntas que llevabas escondidas en los pliegues del alma. ¿Qué harás con esta luz que ahora ilumina las sombras de tus elecciones pasadas? Mira tus manos, esas mismas que han firmado pactos con la mediocridad, que han aplaudido normas escritas para otros, que han sostenido cadenas pensando que eran escudos. Hoy sabes lo que siempre sospechaste. La libertad no se encuentra en rebelarse contra el juego, sino en comprenderlo tan profundamente que las reglas se vuelvan transparentes. El verdadero poder no se toma, se reconoce dentro de quien ha dejado de mentirse a sí mismo. Hay una elección que trasciende los botones de me gusta o compartir. Es la que ocurre en el silencio de tu cuarto, cuando las pantallas se apagan y solo queda el eco de esta pregunta: ¿seguirás siendo personaje de tu propia historia o te convertirás en su autor? Esta no es una reflexión, es un punto de inflexión disfrazado de video.
La semilla está plantada. Ahora observa cómo crece en los jardines secretos de tu conciencia. Si algo en estas palabras ha vibrado con esa parte de ti que aún recuerda su poder, entonces este no es un adiós, sino un pacto. Un llamado a que esta revelación no muera en el olvido cómodo de lo no dicho. Comenta no para ganar algoritmos, sino para dejar testimonio de tu primer movimiento estratégico. Suscríbete no por hábito, sino porque sabes que algunos caminos solo deben recorrerse en compañía de quienes hablan el mismo lenguaje del fuego. El último acto de poder es este: dejar que lo aprendido hoy no sea conocimiento sino sangre en tus venas. Que cuando el mundo te pida nuevamente que elijas entre ser león o cordero, recuerdes que hay una tercera opción, la del que escribe las reglas mientras otros siguen jugando. El tablero está ante ti, las piezas en tus manos, el resto ya depende solo de ti.